Estamos de vuelta. Una nueva temporada del resumen semanal de noticias más completo de Israel comienza ahora. Mi nombre es Ronit Nates para IELTV en español y estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. La coalición en crisis. El gobierno de Israel pierde su mayoría ante la renuncia de la ministra Idit Silman y Netanyahu vuelve a la carga pidiendo la renuncia de Naftali Bennett. ¿Se vienen nuevas elecciones? Mientras tanto, las operaciones de seguridad se intensifican en Israel y Judea y Samaria durante el Ramadán tras una ola de terrorismo que terminó con la vida de 11 personas. Y finalmente, Israel ayuda a Ucrania abriendo un hospital de campaña para refugiados ucranianos. Todos los detalles en el programa de hoy. Es un placer enorme estar de nuevo con ustedes para llevarles todas las noticias de Israel semana a semana. Antes de comenzar, les quiero recordar que pueden ver este programa completo desde la aplicación de IELTV Plus, que la pueden descargar desde nuestra página web, ieltv.tv. Ahora sí arrancamos con las noticias porque hay muchas, comenzando por un giro dramático en la política israelí. Es el momento que muchos han temido mientras otros estaban rezando para que sucediera. La coalición Bennett-Lapid muestra sus primeras grietas importantes cuando la ministra del partido Yamina, Idit Silman, se pasa a la oposición y pone a todo el gobierno en riesgo de volver a las elecciones. Miremos el informe. En un sorprendente giro de los acontecimientos, lo que aparentemente comenzó como un desacuerdo sobre las regulaciones de las vacaciones de Pesaj en los hospitales, ahora se está convirtiendo en una crisis nacional. Idit Silman, miembro de la Knesset del partido Yamina del primer ministro Naftali Bennett, anunció esta semana que renuncia a la coalición y que probablemente se una al partido Likud bajo liderazgo de la oposición y el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Silman explicó que se va porque le preocupa que Israel esté perdiendo su carácter judío. Y con eso se está llevando con ella la escasa mayoría de la coalición, poniendo así a todo el gobierno en riesgo de colapsar. Netanyahu, así como otros legisladores de la oposición de derecha, elogiaron su decisión, le dieron la bienvenida a Silman e intentaron persuadir a otros a hacer lo mismo, diciendo que serán recibidos con sinceridad y aprecio. Los críticos de la decisión de Silman, sin embargo, especulan que en lugar de abandonar las diferencias ideológicas, Silman se unió al Likud porque se le prometió un lugar garantizado en la Knesset después de las próximas elecciones. Pero aún así, en cualquier caso, la renuncia de Silman por sí sola no es suficiente para derrocar al gobierno. Al menos 2 miembros más de la coalición probablemente tendrían que hacer lo mismo para dar a la oposición una clara mayoría y suficiente apoyo para un voto de censura. Además, la coalición tiene formas de contraatacar. Por un lado, Yamina podría expulsar de forma preventiva a Silman y otros críticos del partido como el ministro Amihai Shikli, lo que le impediría presentarse a las próximas elecciones bajo cualquier partido existente en la Knesset, incluido por supuesto el Likud. Mientras tanto, originalmente organizado para abordar la reciente ola de terrorismo en Israel, una manifestación de la derecha encabezada por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo lugar en Jerusalén el miércoles por la noche. Y frente a miles de concurrentes, el presidente del Likud y otros líderes del partido de la oposición aprovecharon para invitar a sus colegas ideológicos para que sigan el ejemplo de la ministra Idit Silman. ¿Habrán elecciones? ¿No habrán elecciones? ¿Se cae este gobierno? ¿No se cae? ¿Vuelve Bibi? ¿No vuelve Bibi? Todas estas preguntas nos las contesta en vivo desde Jerusalén Gastón Ilu. Bienvenido. Muchas gracias, Ronit. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Gastón. ¿Israel se encamina a nuevas elecciones? Bueno, sería un poco concluyente decir que sí, pero es difícil no decir que sí. Digamos que el gobierno todavía tiene quizás algunas posibilidades de salvarse, reclutando de alguna forma a algún Haber Knesset de la oposición que se pueda sumar, pero realmente es muy difícil la situación, más todavía después del ultimátum de Nir Orbach, que parece más un ultimátum de salida que de quedarse, ¿no? Más bien. Así que sí, digamos que a estas horas es probable y es posible que vayamos rumbo a una nueva ronda electoral. Bien, y si hay elecciones hoy, ¿quién ganaría? ¿Cuáles son las encuestas? Bueno, obviamente nosotros los politólogos adoramos las encuestas, los tiempos electorales, ya incluso de alguna forma, gracias a la diputada Silman,
que renunció temprano, se pudieron empezar a fabricar, a encuestar a la gente. Y bueno, el panorama no es sencillo, de ninguna forma sencillo, porque es muy fácil decir que el Likud de Netanyahu, porque digamos, también estaría la posibilidad del Likud post-Netanyahu, pero no parece ahora la oportunidad. El Likud de Netanyahu oscila según las elecciones entre 35 y 38 bancas. Sería por mucho la primera fuerza electoral. La pregunta es si en un sistema parlamentario como el que tenemos acá en Israel podría lograr formar coalición. Claro, o sea, no sabemos si Netanyahu podría volver a ocupar el puesto de primer ministro todavía. Digamos que la posibilidad es alta. Otra vez sería el primero en las elecciones, otra vez sería posiblemente el primero en tener la potestad de conformar coalición, esta vez en manos del presidente Herzog. Pero bueno, habría que ver si el denominado campo nacional consigue la famosa banca 61. Claro. Ayer veía justo una encuesta, una de las muchas, que planteaba una nueva posibilidad de un 56 para el actual gobierno, 4 para la lista árabe unida y 60 para lo que se llama el bloque sólido de la derecha. Recordemos que no pocos miembros del actual gobierno han dicho que se sumarían a un gobierno del Likud si es que este no fuera encabezado por Netanyahu. Por otro lado, vale la pena recordar que en las últimas elecciones internas del Likud, el 75% de los electores votó por Netanyahu contra alrededor del 20% que eligió a Guidon Saar. De alguna forma, Netanyahu, bajándose de ese primer puesto, estaría traicionando un poco a su base electoral que hemos visto en las manifestaciones. Ellos lo dicen, Rak Bibi, es la forma en la que se expresan sus seguidores. Hay que ver qué sucede con Netanyahu. De todas maneras, vuelvo a Bennett, él declaró que tiene la intención de mantener la estabilidad del gobierno a pesar de la deserción. ¿Cómo sería esto posible? Es muy difícil, es muy difícil. Podría conseguir, por un lado, como en su momento consiguió Rabin durante los 90, el apoyo externo de algunos partidos que digan, ok, no soy parte del gobierno, pero no voto a favor de una moción de censura. ¿Es posible? Es posible. Gobernar con 59, con 58, con 55 inclusive, es posible, pero es muy complicado. Un gobierno que no tiene la capacidad de efectivamente gobernar, en los ojos de muchos, solamente está ocupando un lugar. Por otro lado, lo que sí podría intentar, y sería quizás más afín al sistema parlamentario, sería conseguir que parte de la oposición pase al oficialismo. Hoy parece poco probable, más todavía pensando que parte de Yemina, gracias a una ley de este gobierno que apuntaba a fraccionar al Likud, en realidad podría con 4 miembros de la Knesset fraccionarse Yemina, lo cual sería un golpe no solamente político, sino también económico muy grande para el partido. Me imagino. ¿Qué lugar ocupa el primer ministro actual, Naftali Bennett, en las encuestas? Hay encuestas en las que no logra pasar el umbral electoral. Estamos hablando de un 3,25%. Claro. Probablemente será el primer ministro o la figura del jefe de gobierno más impopular del mundo entero. No lo sabremos pronto seguramente. ¿Cuándo vamos a tener más respuestas a todo esto? No es fácil porque estamos en pleno receso de la Knesset, para empezar. Entonces, por un lado, los políticos tienen menos obligaciones hacia afuera, porque no es que tienen que votar una moción de censura mañana, pero por otro lado, yo no creo que ninguno de los 120 esté en Chipre tomando sol en estos momentos. ¿Qué ocurre? Digamos, claro, digamos que la actividad política en estos momentos en Israel es frenética. No nos aburrimos. Podemos decir que aquí en Israel con la política No, no nos aburrimos nunca. nunca, nunca. Incluso hay quienes sostienen que por algunas pruebas informáticas, el comunicado de Silman fue escrito en la computadora de Bezalel Smotrich. Bueno, Así eso que ya es digamos, habladurías, por así decirlo. No podemos comprobarlo. Pero bueno, seguiremos viendo qué sucede. Acá lo más importante siempre, obviamente, es el pueblo de Israel y la gente. Así que lo que sea mejor para el pueblo que ocurra.
y seguiremos hablando y siguiendo este tema de cerca, por supuesto. Por favor, muchísimas gracias por invitarme y siempre dispuesto. Gracias, Gastón. Bien, nosotros continuamos porque mientras estuvimos fuera del aire, Israel vivió una ola de atentados terroristas que lamentablemente terminó con la vida de 11 personas. También dejó muchos heridos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Mientras tanto, en los esfuerzos por evitar nuevos ataques terroristas, la policía y las Fuerzas Armadas israelíes viven horas de tensión, realizando varios arrestos y respondiendo a múltiples ataques por parte de palestinos. Durante la noche del martes al miércoles, la CFDI y la Policía de Israel frustraron un peligroso intento de contrabando de armas en el área del Valle del Jordán. Los soldados supuestamente detuvieron a 2 sospechosos adyacentes a la frontera entre Israel y Jordania. Las tropas confiscaron al menos 30 armas, incluidas 19 pistolas, 6 rifles de asalto, 2 rifles de asalto M16 y 4 cartuchos. Y esto solo un día después de que Negev y la policía fronteriza llevaran a cabo una redada de arresto similar en la comunidad beduina de La Quilla, capturando cientos de armas escondidas bajo tierra. Y después de iniciar una persecución de un presunto pistolero que abrió fuego contra varias casas en el asentamiento de Avnei Efetz, el primer ministro Naftali Bennett aplaudió a las fuerzas de seguridad por tomar medidas agresivas como parte de la nueva operación Rompeolas, incluida la frustración de al menos 15 ataques terroristas solo en las últimas 2 semanas. Mientras tanto, en Jerusalén, después de la 4ª noche de enfrentamientos de Ramadán, la policía interrumpió una pelea y detuvo al menos a 6 sospechosos que arrojaron piedras y otros artículos a los oficiales cerca de la puerta de Damasco. La policía afirma que no permitirán que los márgenes violentos de la sociedad perturben el orden y piden al público que permita que los visitantes, comerciantes y fieles musulmanes que deseen celebrar libremente el Ramadán en paz y seguridad lo hagan. Con ese fin, entonces, las restricciones para los palestinos también se suavizaron para el Ramadán a pesar de la serie mortal de ataques recientes. Por un lado, las mujeres, los niños y algunos hombres de Cisjordania podrán ingresar libremente a Israel para las oraciones del viernes en la mezquita de Al-Aqsa. Y hablando con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el martes por la noche, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que las servidumbres podrían expandirse aún más si la calma relativa también continúa. Y nos movemos al plano internacional porque la guerra entre Rusia y Ucrania nos está dejando imágenes devastadoras. Pero entre tanto dolor, Israel intenta hacer lo que mejor le sale, que es ayudar a la gente, ayudar a quienes más lo necesitan. Y no solo desde casa, sino yendo al lugar de los hechos. Está con nosotros vía Zoom el portavoz del Ministerio de Exteriores, el señor Lior Hayat. Lior, bienvenido. Muchísimas gracias. Shalom desde Jerusalén. Shalom, shalom. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Exteriores de Israel frente a la guerra entre Rusia y Ucrania? Creo que desde el inicio de esta guerra, Israel presentó una postura muy clara, con una visión de valor en el sentido de que condenamos ese ataque hacia Ucrania. Y no solo eso, Israel está haciendo muchos esfuerzos para ayudar el pueblo de Ucrania, tanto en el nivel humanitario, pero también en el nivel de médico y de salud. Israel mandó ayuda humanitaria, toneladas de ayuda humanitaria desde las primeras semanas de la guerra. Hoy día existe el primer hospital de campaña de un país en territorio de Ucrania, que es el Hospital Kohav Meir, la Estrella Meir, un hospital que es un proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Salud, del hospital, del Centro Médico Shiva, con ayuda de otros centros médicos y hospitales en Israel. Está en territorio de Ucrania. Justo ayer tuvimos el paciente número 2000, que son, la mayoría de ellos son refugiados que escaparon de las zonas de la guerra para el oeste del país. Bueno, incluso nos llegó la información aquí de que un bebé nació en este hospital, ¿es así? Es cierto, la semana pasada vino una mujer embarazada que necesitaba una ayuda de emergencia, y los médicos israelíes, junto con médicos locales
le ayudaron a dar luz a su bebé, y lo más importante es que ambos están bien y de salud y ya salieron del hospital. Bien, qué bueno escuchar eso. ¿Cuánta gente aproximadamente está trabajando hoy en el hospital? Tenemos alrededor de 100 personas, de ellos son 60 de equipo médico, tanto médicos como asistentes, y es un hospital que puede recibir cientos de personas cada día, tiene alrededor de 100 camas, y realmente es una operación increíble de un mensaje humanitario desde el corazón del pueblo israelí al el pueblo ucraniano. ¿Y sabemos hasta cuándo estará operando este hospital allí? El primer plano va a ser por un mes. Ok. Estamos justo en esos días mirando las necesidades con las autoridades de Ucrania para ver si hay necesidad para seguir con la operación de ese hospital. Bien, nos queda poco tiempo, pero ¿le gustaría dejarnos algún mensaje final sobre el rol de Israel en Ucrania y cuáles son los próximos pasos? Bueno, solo una cosa muy personal. Yo tenía la oportunidad de estar hace más o menos 2 semanas en la inauguración del hospital en Ucrania. Yo soy diplomático israelí desde hace 20 años y estuve en muchos de los lugares más importantes de la diplomacia israelí y de las relaciones internacionales de Israel. Pero quiero decir que en el momento que Israel inauguró ese hospital en territorio ucraniano, yo estuve, el orgullo que sentí no tenía límites. Creo que demuestra el esfuerzo que hace no solamente el gobierno de Israel, sino el pueblo de Israel, estar ahí con los médicos israelíes que dejaron su vida, sus familias, su trabajo para venir a ayudar a los que tienen esa necesidad. Es increíble. Y otra palabra, decirlo, del Kohav Meir, la estrella Meir, se llama en nombre de la ex primer ministra de Israel, Golda Meir, que nació en Kiev, en Ucrania, y también creó Mashav, que es la agencia de ayuda humanitaria del Estado de Israel, que es parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. La verdad que es un orgullo para todos ver el trabajo del Estado de Israel y nuestra gente en estos tiempos. Lior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Shalom desde Jerusalén. Y en noticias relacionadas, la Orquesta Kalush, representante de Ucrania en el concurso de canciones de Eurovisión 2022, recibe atención muy especial en Israel. Miren. Con la ayuda de la agencia judía, el grupo de folk rap ucraniano llegó a Israel para participar en un mini concurso de Eurovisión previsto para el jueves en Tel Aviv. Además, la orquesta Kalush filmó su video de postal para la competencia del 2022 en el edificio de una agencia judía en el centro de Jerusalén. Con la invasión rusa asolando su país, la banda hizo tiempo para aumentar la exposición de la guerra y solicitar donaciones para Ucrania. Y como parte de sus esfuerzos, la orquesta se reunió con funcionarios israelíes y realizó 2 conciertos breves para unos 250 inmigrantes y refugiados ucranianos. La orquesta Kalush es actualmente una de las favoritas para ganar la competencia de este año en Turín, Italia, y su canción Stefania se convirtió en gran medida en un grito de guerra para muchos ucranianos en todo el mundo. Hemos llegado al final. Es un placer para mí estar nuevamente al frente de este programa para llevarles todas las noticias de Israel. Así que muchas gracias por acompañarnos un año más. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y contenido exclusivo, deben suscribirse a nuestra nueva plataforma YelTV Plus y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido nuevamente un placer acompañarlos hoy. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.